Esto es esto es de voz en voz. Sobre de voz en voz. Esto es de voz en voz. Y que tu voz resuene. ¿Qué tal? Bienvenidos a De Voz en Voz, el espacio de política en 18 donde hablamos con jóvenes y no tan jóvenes de todas las latitudes. En esta ocasión me encuentro con Esaú Pérez Uribe. Él es joven del Estado de México y nos contará un poco acerca de su relación con la política. Esaú, gracias por acompañarnos y por darnos el tiempo para esta entrevista. Hola, ¿qué tal, amigo? Un gusto nuevamente. Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa para poder platicar un poco, una charla amena que nos pueda servir a todos y la podamos llevar muy a gusto. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. ¿Cómo estás? ¿Te parece si iniciamos la entrevista? Sí, claro que sí. Perfecto. ¿Tú estudias la carrera de Ciencias Políticas o alguna similar? No, estoy estudiando la carrera de Derecho. Ahorita en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, que es una facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Perfecto. ¿Por qué te llama la atención la política y desde cuándo? Te comentaba, antes de que tuviéramos problemas de conexión, que la política me empezó a llamar la atención en CCH. Quiero reiterar que CCH está cumpliendo 50 años, entonces quiero felicitar a todos aquellos que pasaron un proceso en estas hermosas preparatorias. Siento que es una etapa de nuestra vida en la que maduramos. Al principio, la mayoría cuando llegamos a CCH, llegamos como ¿qué onda, no? Porque es un cambio muy brusco, es un cambio muy drástico para lo que hacemos en realidad, como estamos acostumbrados en la secundaria, en la primaria, es muy diferente el cambio. Entonces, en el momento que uno llega a CCH, se descontrola. Los primeros semestres es descontrol, no entrar a clases, a veces irte con porros, es un tanto... Es una buena experiencia, pero llega un punto en el que dices basta, ¿no? Un ejemplo te comentaba que en mi caso tenía 7 materias, y no porque no le entendiera, sino porque las dejé pasar, estar con mis amigos, hablar con mis amigos, y hasta ese punto no sabía en realidad qué es lo que yo quería de mi vida. Entonces, al momento de yo sentarme a pensar qué es lo que en realidad voy a hacer, fue cuando me empezó a llamar la atención esto, me empezó a gustar. Como te lo comentaba, las labores sociales es algo que siempre me ha gustado, que desde pequeño he tratado de hacer, las he hecho con mi familia, y me empezó a llamar la atención esto. Entonces decidí irme por este camino. No tenía nada que ver lo que yo estudiaba. A mí me gustaba la biología, la química en ese momento, pero ya cuando me dieron mis materias optativas de decir, bueno, ¿qué es lo que quieres? Empecé a ver que lo que me gustaba era Derecho. De hecho, otra de mis opciones era Ciencias Políticas. Eran mis dos opciones, o Derecho o Ciencias Políticas, y me fui más por el Derecho, pero siento que en ese momento me empezó más a interesar este ramo. Empecé a leer más noticias, me empecé a interesar qué es lo que pasaba en el mundo, y ahí es donde va creciendo esa espinita, donde tú dices, sé esto, pero quiero saber más, y donde se hacen pláticas constructivas con gente que se interesa por esos mismos temas. Entonces puedes empezar a debatir, a argumentar, y la verdad es algo muy padre. Sí, igual como ya habíamos platicado un poco antes de ciertos problemas, y yo también estudié en CCH, en Azcapo, y era lo que ella también te decía, ¿no? Que regularmente tiene este estereotipo de ser como escuela chaira, pero la realidad es que te amplían más el panorama en cuanto a cuestiones sociales. Y que igual, yo no creo que otras preparatorias escapen de esto, pero sí es más marcado en lo que es el CCH, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿tú consideras que es necesario estudiar la carrera de ciencias políticas para poder participar en la política? Mira, un requisito, que sea un requisito, no lo es. Pero siento que sí es importante conocer al menos conceptos básicos, o tener alguna relación con estas carreras para poder entender
lo que es esto, ¿no? A lo que va dirigido, como te comentaba, perdón, como te comentaba, es que este entorno, el estar estudiando esto, el involucrarte en este entorno, es lo que te hace que te empiece a gustar, interesarte más por esas cosas, ¿no? Como tal no es obligatorio, de hecho nuestra Constitución no lo marca como un requisito para ocupar un cargo público, pero en lo personal yo pienso que es importante conocer conceptos básicos o, si no, tratar de rodearte con personas. Bueno, es lo que a veces yo trato de hacer cuando hay un tema que yo desconozco y sé que ese tema me va a ayudar, trato de juntarme con personas que saben de ese tema, escucharlos, platicar, y la verdad es algo que te construye mucho. No, como te lo repito, no creo que sea obligatorio, pero sí es necesario conocer al menos lo básico de esto. También hablando de juntarte con personas, nos comentabas antes de la transmisión que tú hacías algunas labores sociales. No sé si nos pudieras ampliar acerca de eso. Sí, de hecho te comentaba que las labores sociales las hago pues de mi presupuesto, de lo poco que pues puedo apartar para eso. Desde pues antes con mi familia tratábamos de hacer eso. Te lo decía, yo creo que si tú haces cosas buenas en la vida, esas cosas buenas se te van a regresar, ¿no? Entonces, siempre he tenido muy marcado, mi padre me ha enseñado que pues hay que ayudar al prójimo, siempre hay que hacer las cosas bien y hay que tratar de ser un buen ciudadano, y creo que eso marca la diferencia. Entonces, bueno, te digo, al principio lo hacía pues con mi familia de vez en cuando, pero cuando me empecé a involucrar en esto, traté de hacerlo un poco más seguido, de buscar algunos jóvenes. Cuando no pueden los jóvenes es algo personal. Antes me estaban ayudando unos amigos, pero como comenzó lo de la pandemia, preferí, aparte de diferirlo un poquito, hacerlo pues con más cuidado por ellos y por mí, ¿no? Y por todos. Te comentaba que el domingo pasado hice una jornada de prevención en la cual hice unos trípticos con información muy básica sobre el COVID y la repartí aquí en mi colonia. Era información muy básica, pero que mucha gente desconoce. Entonces, lo que yo trato de hacer en esas jornadas es platicar con la gente, escuchar con la gente, darles mi punto de vista, escuchar sus puntos de vista y pues más que nada informarles de lo que está pasando, ¿no? También regalé, obsequié cubrebocas a las personas que no traían cubrebocas, o a las personas que pues sí traían pero que pues ya se veía un poco desgastado, etcétera, pues regalarles un cubrebocas, ¿no? Y pues platicar sobre estos temas. También aproveché para platicarle a mucha gente que ya se encuentra activa la plataforma del gobierno federal para registrar a los mayores de 60 años de vacunación, y mucha gente no lo sabía. Entonces siento que esas pequeñas cosas hacen el cambio. Tal vez no es algo tan grande, pero quieras o no, a muchas personas les sirve. De hecho, a muchas personas yo les he ayudado a registrarse, porque pues a los adultos mayores se les hace un poquito más difícil pues utilizar todas estas tecnologías. Entonces la verdad a mí no me cuesta nada, y pues les brindé mi apoyo y he registrado a muchos adultos. De hecho, pues si hay alguien que lo necesite, y con todo gusto lo puede hacer. Y son como te lo digo, son este tipo de jornadas. Me llama mucho la atención lo que comentas respecto a que lo hacías antes con un grupo de amigos y ahorita por las cuestiones de pandemia pues ya no los estás incluyendo, ¿no? Más que nada por prevención y por Claro. seguridad. Y es algo que me llama la atención porque regularmente o muchas personas que se involucran en la política muchas veces lo buscan como para la fama, ¿no? Como que se vea que hay bulto detrás de ellos, como que Claro. es algo más por interés económico. Entonces, que te preocupes por esa parte de la seguridad en cuanto a sanitaria, me parece algo a destacar. Entonces, Esaú, para ti, ¿quiénes son los que hacen la política? Mira, para mí todos podemos hacer política, no necesariamente los políticos. He visto algunos programas que tú haces, tú hablas de política, muchas personas, como te lo decía, algunas, pues con algunas personas grandes, adultos mayores, entre jóvenes. Yo pienso que no es específicamente un grupo
los políticos, sino todos tenemos la oportunidad de hacer política. Algo que yo te comentaba hace rato, creo que es fundamental que en nuestro país la mayor parte, o si no es que todos los mexicanos, sepamos cómo funciona la política. Es algo fundamental y creo que es algo muy necesario. Entonces, desde mi punto de vista, todos tenemos la oportunidad de saber de política y de hacer política. Perfecto. Tú estás actualmente registrado para ser precandidato de Morena para una diputación, ¿cierto? Claro. Entonces, dime, ¿qué te llama la atención de ser político? ¿Cuál sería tu propósito en cuanto a ese ámbito? Mira, te voy a contestar la pregunta con una frase que un día me dijo un amigo que para mí es un gran político. Me dijo, no busques ser político, busca ayudar a la gente y eso te va a hacer un buen político. Y es una frase que se me ha quedado muy marcada y que es verdad. Tú mencionabas hace rato, ahorita muchos políticos, y creo que no quiero entrar en ese tema, pero muchos políticos pues tal vez pueden hacer jornadas para hablar con la gente y es lo que la gente te reprocha. Al menos yo cuando salgo a las calles es lo que la gente me comenta y te voy a decir, yo estas jornadas no las he hecho solamente en este periodo que vienen elecciones, sino las he hecho desde un año atrás, un poquito más de un año atrás. He estado siendo no tan constante, pero sí pues trato de hacerlas cada mes, cada 3 semanas, 2 semanas, salir a platicar con mis vecinos, con la gente, qué es lo que se ocupa. De hecho también, una disculpa, aquí en mi calle hacían falta alumbrado público, entre otras cosas. Entonces, pues platicaba con algunos vecinos, ellos me decían, ¿sabes qué? Hay este problema aquí. Lo empezaba a gestionar, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta en lo que me llama la atención o por qué quiero ser político, siento que es como te lo comentaba hace un momento. Todos tenemos oportunidad de hacer política, no solamente los políticos. Y creo que es algo fundamental para todos, pero ahorita es primordial en la juventud. Como te digo, es algo que me gusta, es algo que quiero hacer y espero poder lograrlo para realizar un cambio. Pero el cambio no solamente lo hace una persona, el cambio pues lo hacemos en realidad todos. Tú comentabas que estaba registrado para una candidatura para el partido de Morena y sí quiero hablar un poquito de eso. Me registré como precandidato a una diputación federal por Morena. Es un proceso un poquito no complejo, pero sí de esperar. Eso no significa que yo ya vaya a ser un candidato por ese partido. Como tal, ahorita no estoy registrado en ningún partido, pero no tengo militancia como tal en un partido, pero hice mi registro para una precandidatura. Lo del partido, ellos pues checan las opciones, ven pues quién tiene los mejores ideales, etcétera, etcétera, o quién puede representar bien el partido, y es así como eligen a su candidato. De todos los precandidatos se elige un candidato y es el que pues va a ir por eso. Hasta ahorita solamente fue una precandidatura. ¿Por qué escoger ese partido? Es una pregunta un poco compleja que la verdad nos podríamos llevar hablando muchísimo tiempo de los pros y los contras de todos los partidos. En realidad, cada cabeza es un mundo. Para muchas personas, X partido, no quiero hablar de un partido como tal, ese partido es el que debe ser o es el bueno para ella, o etcétera, etcétera. Son diferentes pensamientos, son muchas cosas, muchos pros, muchas contras, pero en realidad creo que lo que debemos de buscar pues es el bien común, que es la finalidad de todo esto. No como tal me quiero centrar en un partido porque tal vez pues a muchos no les interesaría y podría tornarse algo un poco tedioso, ¿no? Pero en lo personal yo elegí este partido porque ha brindado un espacio a los jóvenes. Ahorita en este momento, como tú me lo decías, y te lo comenté, yo no estoy registrado en ningún partido, yo no estaba registrado en Morena, pero vi esta oportunidad que pues abrieron la convocatoria en la que pues ellos buscan que más ciudadanos pues vayan por estos puestos, ¿no?
obviamente pues deben de ser ciudadanos que puedan representar bien a la población, que pues sepan lo que hacen, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, yo ahorita vi esa oportunidad, no solamente yo, muchísimos lo pudieron haber hecho aquí en el municipio, en cualquier municipio se pudieron haber registrado, como yo, pudieron haberlo hecho muchas personas. Entonces fue algo que me llamó la atención, el espacio que se brindó a los jóvenes para darles oportunidad en estos escenarios que son muy importantes para nuestro país. Y otra es que, pues la verdad, muchos de sus ideales, concuerdo con ellos, más lo que comentábamos hace rato, que la política no solamente es un asunto de políticos, sino la política puede ser para todos. Entonces, en sí, fue lo que más me gustó, la oportunidad que se abrió este partido, pues para que más ciudadanos puedan involucrarse a la política, más bien. ¿Algunos de tus ideales se contraponen con los del partido? Pues mira, hasta el momento no he encontrado ninguno, pero como te lo digo, cada cabeza es un mundo y tal vez tú puedes pensar una cosa, yo puedo pensar otra cosa. Dentro del mismo partido pueden pensar cosas distintas muchas personas, porque bien dice ese dicho, pero como te lo comentaba aquí, siento que lo primordial y lo importante es trabajar por el bien común y para todos, pero hasta el momento no, la verdad no he encontrado ninguno. ¿No crees que sea un poco problemático que para registrarte para algún puesto en Morena no te pidan ser militante? Pues puede crear una problemática o recelo para los militantes, para los que estén ahí, ¿no? Como todo, en realidad, pues siempre va a existir eso, no solamente en el partido, sino en otros partidos. Pienso que sí puede crear un conflicto, pero para mí es una excelente oportunidad para jóvenes ciudadanos, porque yo conozco a muchos chavos que les gusta esto, pero no saben cómo, o dicen, no, pues es que sabes que se necesita esto para hacer esto. Entonces siento la verdad que esta es una buena oportunidad que se nos brindó. ¿Te consideras autocrítico? ¿Cómo? ¿Te consideras autocrítico? Ah, ok. Es que se cortó un poquito. Pero sí, bueno, en lo personal, siento que todos cometemos errores y es algo fundamental aceptar cuando te equivocas. Más que nada, pues ponerte a pensar, reflexionar, aceptarlo y más que eso, pues mejorarlo. Creo que es algo fundamental que todos en nuestra vida debemos de hacer. A veces es un difícil por el orgullo, por uno decir, ay no, ¿cómo crees? Yo estoy bien, lo que yo digo es realidad, no, la verdad absoluta, porque pues esa no existe, cada quien tiene su verdad. Entonces, pero es importante, es muy importante, porque nos equivocamos, sentarnos a reflexionar y saber en qué estamos fallando, pero es más importante cambiarlo. Entonces, al menos sí me considero una persona autocrítica. Hablando de reconocer errores y cambiar cosas, ¿tú qué cambiarías del partido? Y vaya, ¿consideras que el partido quisiera cambiar esas cosas? Volvemos a entrar en... Adelante. Ajá. Mira, volvemos a entrar en el tema de hace rato. Al menos yo no creo que, o al menos no es mi objetivo cambiar algo dentro del partido. Mi objetivo es hacer un cambio en la sociedad, hacer un cambio en los jóvenes, en mi entorno social, poder ayudar a la gente con lo poco o mucho que yo sepa, pero creo que eso es lo fundamental, no centrarme en eso, porque pues a fin de cuentas es algo que es un juego de nunca acabar, porque yo te lo decía, cada cabeza es un mundo, muchos piensan cosas distintas, pero para mí lo primordial y lo que yo trataría de cambiar no sería por ese lado, sería en la sociedad, en mi entorno social, y buscar mecanismos para mejorar muchísimas cosas que pues hasta el momento son deficientes en nuestro país. El partido es como una plataforma, ¿no? Más que nada. Como un... vaya,
Algo que Sí, estuvimos platicando en uno de los episodios de Política en 18 era que era el problema que traen lo que es los candidatos independientes por los requisitos que se les piden, por la financiación, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que he estado observando es que muchos jóvenes, en vez de aventarse como a las candidaturas claro. independientes, lo que hacen es estar buscando a los partidos como una plataforma para realizar ese cambio, debido a que pues ellos cuentan con los recursos, con la presencia y demás, ¿no? ¿Qué es lo difícil de hacer política y de ser político? Híjole, son muchas cosas. Mira, al principio yo, te voy a ser sincero, y tal vez es el pensamiento de muchos mexicanos o muchos jóvenes. Al principio yo pensaba, ay, ser político es de lo más fácil del mundo. Cuando yo iba en la preparatoria, en la secundaria, decía, manches, o sea, solamente pues se van a sentar. Ah, claro, no todos. Un buen político, el ser un buen político es bastante complejo. La política es muy compleja porque debes de saber muchas cosas. Si eres un buen político, debes de saber muchas cosas, informarte de qué es lo que pasa en tu país, estar leyendo todo el tiempo, estudiando, atendiendo las problemáticas sociales en tu sector o en el sector que te toque representar, ir a escuchar a la gente, platicar con ella, pero siento que lo más difícil es buscar soluciones para todos. Pero sí se puede, sí se puede. Entonces, creo que todo es muy difícil, es muy complejo, pero pues nada en la vida es fácil. Entonces, si uno quiere, hay que trabajar por ello, hay que prepararse y, y superarse y echarle todas las ganas del mundo. Pero en realidad yo creo que todo es difícil. Bueno, es complejo más que nada, pero requiere esfuerzo y con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr. Claro, claro. Para ti, ¿qué tan ciertas son estas dos frases? La primera, el que no tranza no avanza. Y la segunda, que en la política se necesitan de contactos para poder salir adelante y poder llegar a algún cargo público. Mm, pues mira, yo pienso que es falso, pero también es verdadero. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Y por qué depende de cada uno de nosotros? Porque nosotros, si lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, pues va a ser algo verdadero, va a ser algo común. Pero si nosotros tratamos de evitar eso, al menos en nuestro ambiente, en nuestro entorno, no lo va a hacer, depende de cada persona. Hay personas que lo aplican y hay personas que no lo aplican, pero no es necesario. En realidad no es necesario para poder progresar, no es necesario esto. Y un ejemplo, te lo comentaba, es Noruega, que no recuerdo ahorita cómo se llama el ranking que hacen, pero Noruega es uno de los países que están catalogados con mejor democracia, economía, mejor nivel educativo. Finlandia también. Son naciones que te enseñan que en verdad se pueden hacer las cosas bien. Pero ojo, no es solamente trabajo de un político, no es solamente trabajo de una sola persona, sino es trabajo de la sociedad en conjunto. Porque todo parte desde la sociedad, del respeto, de la educación. Entonces, si nosotros en verdad queremos cambiar este chip, queremos progresar, porque eso, en verdad, eso es algo que no nos ha dejado progresar y por eso no podemos crecer. Pero si nosotros tenemos la disposición, bien dice la frase, si quieres cambiar al mundo, empieza cambiando tú mismo, ¿no? Entonces, creo que sí se puede. No es necesario hacer tranza, no es necesario hacerlo, y se puede, y tenemos ejemplo de muchísimos países que ahorita son potencias, son economías mundiales. Un ejemplo es Nueva Zelanda, que en los últimos 20 años su economía tuvo un crecimiento grandísimo. Entonces lo comparan con Argentina y dicen, bueno, tiene cuestiones similares, ¿por qué creció tanto? Y ahí es donde tú te empiezas a fijar en la diferencia, ¿no? En la diferencia que pues tenemos de educación, de acciones como estas, porque por ejemplo, a Noruega en este ranking la evaluaron en proceso electoral, libertades civiles, en las funcionalidades y eficacias que tenían en el gobierno y pues, tuvo casi todos los puntos buenos. O sea, la gente en realidad cree en sus políticos, pero no solamente la gente cree en sus políticos, la gente le exige a sus políticos, pero sabe lo que les exige. Entonces es lo que te decía, es fundamental pues saber qué pasa en nuestro día a día, conocer un poco de la política, qué es lo que pasa en el mundo, pues para nosotros poder exigir lo que merecemos como nación. Pero no creo que
que se necesite eso para avanzar. Es más, yo creo que es algo que nos estorba para progresar. ¿Hace falta exigir y saber qué vamos a exigir? Claro. Ok. Muchas personas desconfían de los políticos. Vaya, tienen razón en desconfiar de ellos. ¿Tú consideras que como joven político esto es un reto para ti? ¿Demostrarles que no eres igual a los otros? Sí, es un reto muy grande. En primera, porque soy joven. Creo que eso es uno de los retos más grandes. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo salí a hacer aquí mis jornadas con un amigo, estábamos hablando con un señor que, bueno, vive en una calle, la verdad no recuerdo su nombre, pero el señor nos abordó porque estábamos preguntándole a la gente qué es lo que necesitaban o cuál era la problemática de sus calles. Fuimos calle por calle y preguntándoles para, a través de una plataforma que nos facilitaron, poder hacer gestiones sociales. Entonces, este señor, se va a escuchar un poco fuerte, pero a mi amigo le dijo, oye, deja de prostituirte. Entonces a mí me llamó la atención y fue una palabra muy fuerte. Sí. Al principio me dio risa y a mi amigo le dio risa, pero quisimos saber por qué nos estaba diciendo eso, ¿no? Entonces, pues mi amigo le dijo, oiga, ¿y por qué dice que me estoy prostituyendo? Entonces, él le dijo que pues éramos unos vendidos, que éramos unos corruptos, que este país estaba como estaba por los políticos. Y aquí quiero enfatizar algo. Nosotros ni siquiera estamos ocupando un cargo público al momento. Nosotros lo único que queríamos hacer era escuchar las necesidades de nuestra población para nosotros, dentro de nuestras posibilidades, poder mejorar algo de las calles. Entonces, no sé si porque nos vio jóvenes o no sé, pero en realidad ni siquiera nos preguntó a qué vienen, de dónde vienen, qué es lo que hacen, ¿me entiendes? Entonces, creo que es un chip que ya gran parte de la población tiene implementado, que todos los políticos son iguales, que las personas que ocupan un lugar en el Senado de la República o que, no sé, son diputados, senadores, que todos son igual. Uh-huh. Y como yo te lo comentaba, la verdad hay muy malos políticos que no deberían de estar en esos lugares, pero hay buenos políticos. Yo conozco a políticos que admiro, uno en especial, que la verdad yo digo, wow, o sea, en verdad sí se pueden hacer las cosas bien. Y otro ejemplo de esto es, una vez estábamos en un simulador parlamentario en el Senado de la República. Me invitaron para pues un simulador parlamentario, un día siendo senador de la República. Uh-huh. Se hizo una transmisión y todo, y estábamos hablando de temas como era la Agenda 2030, el TEMEC, o sea, temas que la verdad son fundamentales. Yo te voy a decir algo, hubieron días que no dormí por estar leyendo y tratar de empaparme del tema. ¿Sí me escuchas bien, verdad? Sí, claro. Ah, perfecto. Y tratar de empaparme del tema. Pero ya después cuando yo vi cuando subieron todo el proceso que se llevó a cabo, vi los comentarios de gente que pues estaba insultando a jóvenes. Todos los jóvenes que estábamos ahí éramos jóvenes universitarios, jóvenes que iban en las mejores universidades del país, jóvenes que traían propuestas muy buenas, y la gente ni siquiera se tomó el momento de escuchar qué es lo que estaban hablando. Solamente estaban poniendo pues groserías, que solamente se iban a dormir. Entonces es lo que te digo, es muy difícil porque las personas ya tienen un concepto, y la verdad hasta es entendible, porque pues en nuestro país han pasado cosas que dices, wow, ¿cómo pudo haber pasado esto, no? ¿Cómo esta persona pudo haber hecho esto? Entonces hasta cierto punto es entendible, pero creo que es muy importante escuchar, ver, platicar con las personas y ver qué es lo que traen y si en realidad pues funciona. Y como te lo digo, creo que es un reto muy grande, muy grande, pero que estoy dispuesto a afrontar. ¿Por qué la gente tendría que confiar en ti? Mira, es otra pregunta un tanto compleja, porque no quiero que esto pues suene como un elogio, ¿no? O algo personal. Lo único que yo les puedo decir es que
pues desde pequeño a mí me han enseñado a trabajar honestamente. Yo trabajo desde los 13 años, he tratado de buscar mi dinero propio y ganarme el dinero honradamente. He trabajado instalando cámaras de seguridad, he trabajado vendiendo aguas embotelladas, he trabajado haciendo salsas, he trabajado de ayudante de albañil, o sea, he hecho de verdad infinidad de cosas, descargando camiones con bultos de cemento, etcétera, etcétera. La mayor parte pues era con familiares, ¿no? Que me decían, oye, ¿quieres ganar dinero? Y yo les decía, claro que sí. Entonces me iba a trabajar. Sé lo difícil que cuesta ganarse dinero, pero créeme que siempre voy a trabajar honradamente. Me han enseñado a ser solidario con todos, te lo dije, o sea, en mi familia creo que es algo que mi padre me ha marcado y es algo fundamental. Mi padre me ha enseñado el respeto absoluto en todos los sentidos. Creo que es fundamental eso para nuestra sociedad. Y pues también pues les puedo decir que siempre cuando pues me propongo algo, quiero hacer algo, trato de dar lo máximo de mí, o sea, el 100 y el 110%. Y creo que lo más importante es que pues jamás voy a perder la esperanza. Y en esto me quiero detener un poquito porque muchas personas me han preguntado, ¿tú crees que nuestra situación va a cambiar algún día? Y yo les digo, sí, yo estoy seguro que nuestra situación va a cambiar algún día. La mayoría se empieza a reír. Pero bien dice una frase, la esperanza es lo último que muere. Entonces, creo que hay que seguir adelante, se puede hacer un cambio, se pueden hacer grandes cosas. Y en realidad, pues las palabras se las lleva el viento. Yo no le digo a la gente que cree en mí, porque pues ahorita no tengo un cargo público, no tengo nada. Pero pues lo que invito es que la gente me escuche, que la gente me ayude, que la gente me diga, ¿sabes qué? Tengo este problema y pues yo voy a tratar de ayudarlos en lo que más pueda y de acuerdo a mis posibilidades. El político no puede ser político para unos cuantos. El político tiene que ser político para todos los sectores, ¿no es así? Claro. Entonces, en ese sentido, pues claro, tienen que comprender, escuchar, como tú has recalcado durante toda esta entrevista, a toda la gente y a todas las personas, a todos los grupos, etc. Entonces, ¿cuál es tu postura respecto a agendas como el medio ambiente, el aborto, la comunidad LGBTIQ y más, respecto a la educación sexual? Claro, mira, en cuanto a la Agenda 2030 de la ONU, es lo que te comentaba, es un tema que discutimos en el simulador parlamentario que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión, y es la verdad un tema súper interesante. Y es algo que es necesario en todos los sentidos. Son 17 puntos los que, me parece que sí son 17, 18, algo así, los que marca la agenda, y son puntos esenciales que se tuvieron que llevar a cabo desde hace años atrás. Entonces, son recomendaciones que se mandan, pero que hasta el momento pues nuestro Estado ha tratado de acatarlas. Y como te lo digo, se discutieron en el Senado de la República, aparte en el simulador parlamentario, en realidad sí se discutieron en el Senado. Otra cosa importante, cabe resaltar que el Estado de México fue uno de los primeros estados en integrar la Agenda 2030 a su plan de desarrollo. Entonces, al hacerlo el Estado de México, pues obviamente es, digámoslo así, obligatorio, por no encontrar otra palabra, que los municipios lo agreguen en sus actuaciones. Vienen cosas como tú lo dices, o sea, el aborto, medio ambiente, la comunidad LGBTIQ, y yo pienso, al menos te lo mencioné hace rato, que por ejemplo en estos temas que son temas muy complicados, son temas muy complejos, porque cada cabeza es un mundo. Tú puedes tener una opinión respecto a eso y yo puedo tener otra opinión respecto a eso, pero algo que debe existir no es la tolerancia, la tolerancia no, lo que debe de existir, y como te lo vuelvo a decir, es algo que mi padre me ha recalcado mucho, es el respeto absoluto, en todos los sentidos. Tú puedes tener una opinión personal, yo puedo tener una opinión personal, pero al final de cuentas yo debo de respetar tu opinión, tú debes de respetar mi opinión, y al final de cuentas se debe de hacer lo que se haga para el bien común, pero siempre y cuando, pues respetando. Creo que estos temas se han vuelto muy relevantes porque no sabemos respetar. Esa es la palabra. Han habido muchísimas fricciones que no debería de haberlas, pero las hay, y el problema es la pérdida del respeto. Si nosotros aprendemos a respetar absolutamente el criterio de otras personas, y esas
personas a respetar nuestro criterio, créeme que se va a mejorar todo. Entonces, yo creo que es fundamental estos temas. En cuanto a la educación sexual, híjole, es algo fundamental que en verdad se imparta educación sexual en nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque pues muchos jóvenes, y lo puedo decir abiertamente, no saben cómo se utiliza un condón, jamás han tenido con sus padres una charla sobre plática sexual, y estas charlas no solamente competen a la escuela, y quiero enfocarme en la educación, porque eso es parte de la educación. La educación no solamente se imparte en la escuela, porque la educación no solamente es aprender, la educación no solamente es estudiar, la educación trae muchísimas cosas más. Entonces la educación también viene desde nuestro hogar, los valores, la atención que se nos ponga, muchísimas cosas más. Entonces es fundamental que pues, los padres tengan esa, se me fue la palabra, esa facilidad, necesidad de hablar con sus hijos. Esa necesidad de hablar con sus hijos y decirle, mira hijo, esto es así, 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 y reforzarlo en la escuela. Pero por supuesto que se debe de reforzar en la escuela, y pues que todo viene desde la educación. Eso es fundamental. Si nosotros desde nuestra primaria, desde nuestra niñez nos hubieran inculcado bases firmes de muchas cosas, la verdad, pues no habría muchos problemas sociales como los que hay ahorita. Entonces creo que es algo fundamental la educación sexual. En cuanto a la educación en nuestro país, México ocupa más abajo del lugar 50 en el ranking mundial de educación. Hemos tenido reformas a nuestro sistema educativo, pero hay muchas cosas que pues la verdad no han funcionado. Pero como te lo decía hace rato, todo parte desde la educación. No solamente es, hijo, vete a la escuela y ahí termina mi deber como padre. No, al contrario. O sea, debo de educar a mi hijo, de enseñarle valores, de prestarle atención y que lo refuerce en la escuela. Y en la escuela, pues se deben de tomar temas muy importantes. Al menos yo, aquí puedo hacer un paréntesis, creo que los mexicanos tenemos un potencial excelente en programación y en ingeniería robótica. O sea, creo que los mexicanos, híjole, yo he visto muchos proyectos de muchos mexicanos que la verdad me quedo anonadado y digo, wow, o sea, qué capacidad, qué ingenio tienen. Yo personalmente pienso que desde la primaria se debería de enseñar programación, se debería de enseñar ingeniería robótica, porque es algo que a muchos niños les gusta. Ahora, las herramientas que utilizamos que se utilizan en nuestra primaria, con lo que trabajamos, para muchos niños es, la verdad, fastidioso. Pero si tú les pones a un niño un videojuego y los gráficos que tienen un videojuego, pues obviamente te van a preferir un videojuego. ¿Por qué? Porque no encuentran la educación atractiva. Entonces, creo que se debe de implementar muchos mecanismos para los gráficos, o sea, tantas cosas que se le invierten a los videojuegos, se le invierta también a la educación, para que un niño en verdad pueda aprender a aprender. Era una frase, y yo me acuerdo bien en la escuela, juguemos a aprender a aprender. Entonces, son muchísimas cosas, la verdad, que esto conlleva, pero yo sé que podemos mejorarla, y en muchas cuestiones. Un ejemplo, los mejores países, los países que tienen las mejores universidades y que tienen el mejor estatus en cuanto a educación, son países que más dinero invierten en la educación. ¿Por qué invierten en la educación? Porque lo ven como algo fundamental, o sea, lo ven como algo primordial, como la cima de una pirámide, porque de eso van a depender muchísimas cosas. La mayoría y eso yo te lo puedo decir porque yo lo viví en la secundaria, muchos amigos se salieron de la secundaria porque no les gustaban, o sea, no encontraron atractiva la secundaria. Muchos de la preparatoria también, bueno, por embarazos, otras cosas que es un tema que ya tocamos, pero más que nada porque no encuentran eso que les gusta. Y te lo digo yo, desde mi punto, yo estaba en último semestre de la preparatoria y no sabía a qué me iba a dedicar. Entonces, creo que hay muchísimas deficiencias en cuanto a presupuesto, que en verdad se debe de invertir un buen presupuesto para nuestra educación. Y créeme que si lo hacemos, no vamos a ver tal vez frutos muy grandes
al momento, pero los vamos a ver el día de mañana. Entonces, son temas muy, muy complejos que nos llevaríamos todo el día hablando, pero de verdad creo que es algo fundamental. Y quiero, ya por último, en esta pregunta, hay un programa que se llama Shark, no recuerdo bien el nombre. Shark Tank. Pero son empresarios mexicanos. Entonces, van mexicanos que hacen cosas increíbles, que pueden competir con cualquier cosa, con cualquier parte del mundo. Entonces ellos lo que tratan es de apoyar. Vamos a hacerlo, bueno, ahí son más negocios y todo eso, pero yo me doy cuenta que los mexicanos tenemos un potencial increíble. Había una chava en ese programa que de papel, cartón, hacía bolsas, ropa, como si fuera de cuero y ropa súper resistente. Y o sea, hay tantas cosas que tú dices, wow. Hay un proyecto, el de Pegasus, no sé si lo escuchaste, unos oaxaqueños, ahí también es algo muy interesante para leer. Y hacían prototipos de aviones. Ahorita me parece que ya llevan tiempo con un avión que pues la verdad está súper padre. Y volvemos a lo que te digo, se debe de apoyar la ingeniería, la programación en todo. ¿Por qué? Porque pues en México, sí, la mayor parte de las empresas que hay son para hacer piezas, manufactura, muchísimas cosas más, pero en realidad no hay como tal una empresa que te traigan, no sé, un ejemplo, unas llantitas de un carro y que tú le puedas poner un super programa para que haga distintas cosas, ¿me entiendes? No hay como tal ese apoyo. Hay el ingenio, y aquí viene otro problema que es la fuga de cerebros, que es algo muy grande, porque el ingenio mexicano es un ingenio grandioso, pero como no ven las oportunidades aquí en México, pues se van, y a eso se le llama la fuga de cerebros. Entonces es un problema bastante complejo, pero creo que pues es necesario resolverlo. Yo creo que también a veces no es como tal inyectarle tanto o invertir tanto, sino es más como la cuestión de tener la intención, ¿no? O sea, tener la intención de que con lo que se tiene se aproveche y pues se aprovecha al máximo. Yo creo que también algo que falta mucho es que se escojan a las personas correctas, porque muchas veces se le da el presupuesto a las escuelas, a los programas, pero escogen a personas sin creatividad, escogen a personas con ideas ya muy antiguas. Entonces también se necesita que los jóvenes no se vayan y que se animen, y que no solo se animen, sino que también busquen las oportunidades. Porque si no las buscan, se les van a dar a personas que no deberían de dárseles esas oportunidades. Claro. También es una de las cuestiones, yo diría. Entonces, sí, tienes toda la razón. Y sí, adelante. Claro. Y como lo decías, es importante también que nosotros como pues alumnos les exijamos a nuestros profesores. Si tú estás viendo que en realidad, como coloquialmente se conoce en la universidad o en la prepa, es un barco, pues no lo metas. O sea, trata de irte por lo mejor, y no solamente en la universidad, en la preparatoria, en la primaria. Y ahí viene algo muy importante, que los papás tienen que estar al pendiente. Si ven que un maestro no hace lo que tiene que hacer, y yo siento que son las dos cosas, en cuanto a presupuesto y en cuanto a lo que tú comentas, pero claro, es algo que la verdad sí urge resolver. Claro. Bueno, pues ya para finalizar la entrevista, dime, ¿quién es Esaú Pérez Uribe? Bueno, mira, mi nombre completo es Enoc Esaú Pérez Uribe. Soy un joven que vive en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en la colonia Higuera precisamente. Tengo 22 años de edad. Como lo comenté, actualmente estudio la licenciatura en Derecho en la UNAM. Me gusta el deporte, en especial el fútbol, la natación y el Muay Thai, que es boxeo tailandés. Tal vez muchos no lo saben, pero he tenido la oportunidad de representar a mi país en torneos internacionales en este deporte. Actualmente pues, lo he dejado por la pandemia y por otras cosas más, pero pues, es una satisfacción muy grande ir a otro país a representar a tu nación, ¿no? Aparte de eso, soy un joven al que le gusta trabajar honradamente. Te comenté que pues, desde pequeño trabajo, sé lo que es ganarse el dinero, sé lo que cuesta. Entonces, aparte de eso, soy un joven pues como los demás,
toda mi vida he ido en escuelas públicas. Pues mis padres no, bueno, en mi familia pues somos nivel económico pues medio, entonces entiendo las necesidades que tiene la población, las carencias, porque yo mismo he sufrido esas carencias. Yo toda mi vida he ido a escuelas públicas, he visto a mis compañeros, he visto lo que necesita, lo veo aquí en mi colonia, porque pues nuestras colonias son colonias populares, en las que pues como esta, son el 90% de todas las colonias de todo nuestro país. Entonces, por lo regular tienen problemas similares y pues lo entiendo, y lo entiendo porque pues lo he vivido, he vivido lo difícil que es pagarte tus pasajes para ir a la escuela, porque aquí en el Estado de México el transporte es carísimo, y aparte de que es carísimo, es muy inseguro. Entonces, soy ese joven que trata de progresar, de ir adelante. Es un joven que tiene la necesidad de demostrarle a muchas personas que los jóvenes podemos hacer un cambio muy grande. Yo lo he visto en mis compañeros de facultad, tienen un potencial increíble, no solamente en mi facultad, sino en muchas cuestiones, y a veces a los jóvenes no se les da esa oportunidad. Tengo la necesidad de cambiar a mi país, tengo la convicción de que lo podemos hacer, y algo que tal vez les va a parecer un poco innecesario, pero al menos personalmente creo que me ha ayudado mucho. Toda mi vida he crecido con mujeres, tengo puras hermanas, y con mi madre. Mi padre pues también lo tengo, pero no vivimos juntos. Pero creo que eso me ha ayudado mucho a ser ordenado y a entender muchísimo a las mujeres, porque a veces como hombres pues sí es un poco complejo, pero el vivir con mujeres y el trabajar con mujeres, porque yo trabajaba en un despacho con puras mujeres, te ayuda mucho a entender pues sus necesidades, lo que ocupan, qué es lo que quieren, y créeme que las mujeres también tienen un potencial increíble, ¿eh? Entonces, pues soy ese joven que vive en Atizapán y que tiene pues ganas de cambiar este país, tiene sueños muy grandes, pero que primeramente Dios los voy a lograr, y pues creo que es todo. Pues te agradecemos mucho por habernos regalado el espacio para esta entrevista. Pues nada, ¿algo más que quisieras agregar antes de despedirnos? No, pues agradecerte la verdad por esta oportunidad. Hubieron al principio un poquito de problemas técnicos, pero pues lo solucionamos. También quiero comentarles que pues motivar a todos los jóvenes a que si queremos algo hay que ir por ello. Tal vez muchas personas se van a reír de ti, y te lo puedo decir. A mí me preguntan, ¿tú qué quieres ser? Yo les digo, pues a corto o mediano plazo quiero ser senador de la República. Muchas personas se ríen de mí, y muchos jóvenes tienen ese sueño, pero sí se puede, y no porque se ríen de ti, al contrario, ve con más fuerzas, ve con más ganas, pero si lo quieres hacer, prepárate. Nunca vamos a terminar de aprender, eso es algo que tengo claro, porque entre más aprendes, más quieres saber, y te crecen más dudas, pero siempre hay que tratar de leer, de ver qué es lo que ocurre en nuestro país, y pues echarle todos los kilos. Te agradezco en verdad por pues, este espacio que me diste, y creo que sería todo. Gracias a ti, y también le agradecemos mucho a los que vieron este video. Los invitamos a que si les gusta lo compartan en todas sus redes sociales, y a que nos vean en Política 18 el sábado a las 8 de la noche. Eso ha sido De Voz en Voz, y que la voz de todos resuene. Esto es De Voz, esto es De Voz en Voz. Sobre De Voz en Voz. Esto es De Voz en Voz. Y que tu voz resuene.